al asambleísta Juan Lloret. Señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, no sé si me escuchan, tengo algunos problemas en la conexión. Lo escuchamos muy bien, asambleísta. Si es tan gentil, podría continuar con su intervención. Muchas gracias, señor secretario. El pueblo ecuatoriano, señor presidente. Es evidente que una de las demandas que tiene en este momento el pueblo ecuatoriano, y precisamente está centrada la atención en lo que pueda definir la Asamblea Nacional esta noche, tiene que ver con un real proceso de fiscalización a todas las acciones que se han realizado por parte de este gobierno, que ha dado muestras una vez más de su capacidad para poder no solo ocultar esas rafacías que están en torno a los procesos de corrupción, sino también del reparto que ha sido público en los hospitales. Y a nuestro modo de ver y de entender, esa comisión actual de fiscalización que ha sido totalmente cuestionada, yo no me voy a referir a todos sus miembros, porque efectivamente habrán excepciones. Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos que tiene la ciudadanía con respecto al accionar de esta comisión de fiscalización. Y por lo tanto, es un deber primordial, fundamental, de que se pueda llevar adelante esta reestructuración. Ya mucho se ha dicho, y yo no me voy a referir a todos los criterios jurídicos que se han expuesto con respecto a esa maniobra que se pretende por parte de la presidencia de la Asamblea con respecto al criterio jurídico de un procurador que, por cierto, tiene también una serie de cuestionamientos y en su momento habrá que llevarle también a que le rinda cuentas al país. Pero más allá de ese tema, yo no me voy a referir solo a la comisión de fiscalización, a la reestructuración de la comisión de fiscalización, porque hay un tema que me preocupa aún más, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, y tiene relación con la resolución del 27 de agosto del 2020 que tomó esta Asamblea Nacional. Con la mayoría de sus miembros se adoptó una resolución que daba algunos términos en tiempos y algunos puntos que se debían haber cumplido. Lamentablemente, señor presidente y pueblo ecuatoriano, y debo decirlo, hay algunos puntos que es evidente que no se han dado cumplimiento. Y lamento mucho porque al ser el Pleno la máxima instancia de la función de la Asamblea Nacional, en este momento están dejando por fuera, sobre todo uno de los puntos que para mi modo de ver es fundamental. El punto número 3 hace referencia a exigirle al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, que en el plazo de 48 horas convoque al Consejo de Administración Legislativo y dé trámite, dice, y dé trámite a las solicitudes de juicio político que han sido presentadas y se encuentran pendientes de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativo. Quien me antecedió en la palabra hacía referencia a que se debería mirar inclusive una reestructuración del CAL. Yo creo que tenemos que ir incluso hasta más allá, porque debo decirle, señor presidente, que usted le tiene que rendir cuentas a este pleno, a esta Asamblea Nacional y sobre todo al país entero, porque no se ha dado cumplimiento a esa resolución de este pleno como máxima instancia de la Asamblea Nacional. Y tanto es así que han pasado 2 sesiones del Consejo de Administración Legislativa, la sesión del 1 de septiembre y la sesión del 8 de septiembre, en el cual no se ha dado paso al trámite de juicio político de los 5 juicios políticos al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.
Y esto me parece que es una actitud cómplice para poder tapar esas ineficiencias y sobre todo los incumplimientos a la ley por parte del ministro Martínez. Hoy no solo que no se han cumplido 48 horas que le dio el plazo este pleno, esta máxima instancia de la Asamblea Nacional, sino que hoy estamos 9 de septiembre. Señor presidente y pueblo ecuatoriano, han pasado 13 días, no las 48 horas, 13 días, y no se ha dado cumplimiento a esta resolución. Y por lo tanto, a mí me parece que se tiene que llevar adelante un proceso de revisión, o por lo menos necesitamos nosotros como asambleístas que el señor presidente y los miembros del CAL que han negado la posibilidad hasta el momento de que se cumpla con esa disposición, nos cuenten al país y le cuenten a la Asamblea Nacional por qué no se ha dado cumplimiento a esa resolución de la máxima instancia de la Asamblea Nacional. Creo que es hora de que le digan al país cuál es el temor que está detrás en la calificación de esos juicios políticos que se encuentran pendientes. Más aún cuando se evidencia una serie de violaciones de manera consecuente y permanente con respecto a temas económicos. Y precisamente gran parte de los problemas económicos y financieros que hoy está pasando el país es porque no se ha cumplido con las leyes de la República, y eso lo hemos demostrado en esos planteamientos de juicio político que incluso distintos legisladores de otras bancadas, de otras fuerzas políticas también han presentado. Hay retraso permanente en las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes están haciéndole frente a una crisis sanitaria y a una pandemia. Hay retraso de 3 o 4 meses, más de 900 millones de dólares que están pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados. No se diga a nuestros maestros y a nuestros trabajadores de la salud que hasta ahora esperan el pago de sus salarios. Y el pretexto que se ha encontrado vergonzosamente, con el cual algunos miembros del CAL han votado para que se les dé un plazo, ahora resulta, a mi modo de ver, esto es ya increíble lo que pasa en el Ecuador. Ahora la calificación de los juicios políticos no se dan porque han pasado 3, 4 meses, un año, o porque han cumplido los requisitos que establece la ley, sino a petición de parte imputada, vergonzosamente para el país. Resulta que hay una ministra de gobierno que ahora sí dice que le lleven nomás a juicio político y los manda por oficio a la primera función del Estado. O hay otro ministro que dice, no me lleven todavía a juicio político, denme unos 15 días más. O sea, ¿en qué país estamos, señor presidente y colegas legisladores, pueblo ecuatoriano? Ahora resulta que el que pone los plazos no es el Consejo de Administración Legislativa, no es el presidente de la Asamblea Nacional, es el ministro que está siendo imputado. Entonces, eso deja en total mal predicamento, y de ahí nosotros podemos sacar las conclusiones de por qué tenemos ese 2% de aceptación. Porque no se está gobernando desde la Asamblea Nacional, señor presidente. Perdóneme que se lo diga con total frontalidad, pero ya hay que poner un alto a lo que está pasando. Han pasado 13 días desde que se aprobó esa resolución y no se ha dado cumplimiento. Es por eso, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, que dentro de las diferentes resoluciones presentadas por 4 legisladores con respecto a este tema, hay una sola que recoge este sentir, el sentir de poder en un momento siguiente darle tratamiento a este desacato de una resolución de la Asamblea Nacional, y es el punto del asambleísta Héctor Yepes. Es por eso que le planteo al asambleísta Héctor Yepes que, a más de su criterio expuesto en su propuesta de resolución, se pueda incorporar en ese punto, en el segundo punto de su resolución, más allá de la reestructuración de los miembros de la Comisión de Fiscalización, no solo que se dé cumplimiento inmediato a la resolución de este pleno de la Asamblea Nacional con respecto a los juicios políticos que están pendientes con el ministro de Economía y Finanzas, sino un tema adicional. El presidente de la Asamblea tiene que responderle al país, y por lo tanto, en la siguiente sesión, es decir, en la sesión que corresponde, la sesión 682, el presidente de la Asamblea debería darnos cuentas al país y a la Asamblea Nacional de su actuación. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha cumplido con esa resolución
del Pleno de la Asamblea Nacional. Han pasado 13 días y todavía no se califica el juicio político al ministro Martínez. Me permito sugerir al asambleísta Yepes que pueda incorporar ese texto para que en la siguiente sesión debatamos sobre esto. No puede ser que la Asamblea se convierta en una instancia en la cual no se respeten las propias decisiones de la propia Asamblea Nacional. Yo no encuentro un parlamento en el mundo que no haga respetar no solo su imagen institucional, que ya de por sí está deteriorada, sino que no haga respetar sus propias resoluciones o decisiones. Una asamblea que no haga ese cometido, no cumpla con ese cometido, no tiene la calidad ni la solvencia moral para exigir el cumplimiento de las leyes a las otras instancias. Por lo tanto, necesitamos empezar por casa. Aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se tiene que definir y se tiene que dar a conocer por qué no se ha cumplido con una resolución de la máxima instancia de la Asamblea Nacional como es el Pleno. Eso, señor presidente y colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.